Bienvenida a este vídeo. Estoy muy contenta hoy de tenerte por aquí porque te traigo un pedazo de caso de éxito. Y ahora mismo seguro que te estás preguntando que cómo siendo Authentics para mujeres tenemos un nombre por aquí, y es que Abraham fue la primera persona a la que formé. Así es que, Abraham, preséntate, aprovecha para dar un poco de contexto acerca de quién eres, cómo era tu vida antes de Authentics y ya arrancamos por ahí. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estamos? Nada, primero que nada agradecerte, ¿no? Qué honor estar aquí a día de hoy. Y bueno, antes que nada, sí, soy Abraham, tengo 26 años y soy de Canarias, de Fuerteventura. Pero antes de todo eso, sí que agradecer, ¿no? Ya a día de hoy vivo del closing 100%. Y para que se entienda todo, sí que hay que meter un poquito de contexto, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Y básicamente yo hice todo el camino normal que hace cualquier persona tradicional, la ESO, bachillerato, universidad. Yo estudié biotecnología, después también hice hasta un Erasmus de por media, empecé también un máster online, me volví a Canarias mientras hacía el máster online, en este caso era de bioinformática, seguía por la misma rama, seguía haciendo un poco lo que siempre había pensado que iba a ser toda la línea de mi vida, todo estructurado. Pero ya veía que sobre todo la rama de investigación no iba a ser lo que yo esperaba, ya había probado a trabajar, tampoco terminaba de encajarme y mientras estudiaba empecé a trabajar, en este caso empecé de camarero, estuve un añito como camarero, aquí también en la isla, luego cambié y empecé a trabajar de administrativo también bueno, una línea marítima que hay aquí también en la isla, y yo ya sentía que las cosas no terminaban de encajar, que yo eso no era lo que quería, no era lo que quería. Y bueno, mientras tanto, iba viendo los caminos de Claudia, cómo iban siendo las cosas, y honestamente a mí al principio desconfiaba un montón. Desconfiaba un montón, porque digo, ¿esto qué es? Me suena a chino, me suena a estafa piramidal, me suena a locura. Porque tú, Abraham, cuando veías todo, bueno, a lo que yo me dedicaba, ¿no? Y también todo un poco lo que es el mundo online, ¿qué era lo que tú pensabas? ¿Cómo lo veías desde fuera? Porque claro, yo ya llevo tiempo, ya estoy acostumbrada, ¿no? Pero sé que cuando uno va a empezar, yo al menos cuando empecé no lo conocía, no conocía nada, y quiero saber cómo lo vivías también tú cuando estábamos ahí que aún no empezabas. ¿Sabes qué pasa? Que uno ve siempre lo de fuera, ve solamente como las ventajas, y se ve todo como tan maravilloso que dices, las cosas que son tan buenas tienen que ser mentiras. No puede ser todo tan precioso y todo tan bonito. Luego no, luego entras, te das cuenta que es oye, pues al fin y al cabo trabajas, ¿no? Es decir, teletrabajar, que no se engañen, que también se trabaja, ¿eh? No quedarte en tu casa echado en el sillón ni en la cama, Totalmente. que no, se trabaja. Sí, también se disfruta mucho, tienes mucha más libertad, pero yo veía todo el rato eso, es decir, ¿cómo puede ser que yo que tenga mi carrera, tenga mi máster, no consigo trabajo de los míos, sino estoy trabajando una cosa completamente distinta y mal pagada, ¿no? Y sin embargo hay una opción alternativa que yo ni tengo ni idea, no se habla de eso y existe. ¿Y cuál dirías, Abraham, que fue como el punto de inflexión que a ti realmente te hizo decir, ok, o sea, tengo que cambiar mi camino, tengo que hacer otra cosa, sobre todo con el background que tú tienes, ¿no? Al final estudiaste una carrera y demás, ¿cómo es que no seguiste por ahí y decidiste hacer otra cosa distinta? Fueron varios puntos. En mi caso en específico se juntó que el máster ya era el segundo año que lo estaba repitiendo porque me quedaron asignaturas de por medio, estaba desmotivado con esa parte porque ya había trabajado también de eso en modo práctica y sabía que no era lo que me gustaba. Estaba únicamente haciendo esa parte porque quería teletrabajar de lo mío en ese caso. Y encima tenía el factor añadido que tenía amigos de la universidad que estaban haciendo el mismo máster, perdón, lo habían terminado y no tenían trabajo. De hecho, todavía a día de hoy están trabajando una cosa completamente distinta, sin nada que ver. Entonces se juntó eso con que también en el trabajo en el que yo estaba, que oye, medianamente frente a lo que es el trabajo tradicional, no son malas condiciones, pero yo estaba cubriendo siempre bajas, malas condiciones únicamente conmigo por mi tipo de contrato y uno se cansa, eran malos turnos, malos horarios, no podía compaginarlo muy bien con lo que es la vida normal, la vida diaria y no me salía rentable, no me salían las cuentas. Ok, ok, wow, pero fue un pedazo de cambio, yo recuerdo como el Total. momento y realmente sí fue un cambio por bueno, toda la situación que tenías ahí. Yo creo que para hacer un cambio así como que no tienes que tener una situación súper mala. Yo no soy de esas personas que cree que hay que estar como esperando el peor momento o que te pase algo súper grave como para que digas, ok, hay que hacer un cambio y quiero hacer algo distinto. Si no, yo creo que en la vida es probar y no esperarse y lanzarse a la piscina con cualquier cosa que quieras hacer.
Y Abraham, ¿cómo dirías o cómo describirías que ha sido todo este proceso? Ok, o sea, ahora estamos en el punto de cuál era tu vida antes, cómo era tu vida. Por cierto, creo que no lo hemos dicho, pero ¿qué edad tienes, Abraham? 26. Cumplí ahora 26. en, nada, en enero, a principios O de sea enero. que toda esta situación fue con 25. Correcto. Ok. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido todo el proceso, cómo te has sentido, cómo has notado esa transformación, por decirlo de alguna manera. Vale. Al principio súper emocionante, la verdad, porque ves todo, te enteras bien de cómo funcionan las cosas detrás, entiendes lo que estás haciendo. Sobre todo tenía muy claro lo que yo quería alcanzar y lo que yo quería conseguir. Sí que al principio yo recuerdo había que meterse a estudiar cómo iban a hacer las cosas y yo estaba al pie del cañón, pero todas las horas que tenía las metía ahí a foco y sobre todo iba viendo el progreso, iba viendo cómo avanzaba, cómo iban haciendo las cosas, cómo también yo rompía con muchas creencias que yo tenía de que yo era científico, yo no era comercial, yo no era vendedor, yo no era nada de eso, yo no Claro, que venías de tenía... un mundo Claro, completamente distinto. ahí Sí, estamos, sí. entonces tenía que romper un poquito con el esquema, pero tenía tan claro el objetivo que yo quería alcanzar que me daba igual. Que bueno, además yo doy fe de esto porque parece que siempre en los casos de éxito como que se habla de que te ha parecido la experiencia en la academia y demás, pero cabe destacar que Abraham desde el primer momento fue una persona hiper comprometida con todo el proceso y eso realmente marca una diferencia brutal en cualquier tipo de proceso en el que te pongas cuando eres comprometido y haces lo que tienes que hacer y no hay tu tía. Se nota realmente y bueno, tú avanzaste a pasos agigantados porque de hecho... corrígeme si me equivoco, pero tú entraste a Authentics y a ¿cuántos meses de haber entrado fue que conseguiste tu primera oportunidad? Yo creo que al segundo mes, ¿no? Segundo o tercer mes ya estaba en Sí, el primer proyecto. sí. En este que era, bueno, no era un proyecto como tal de closing, No no era eran el típico, llamadas ¿no? telefónicas, pero bueno, Exacto. ¿cuánto generaste, por ejemplo, en el primer proyecto? 700 euros. O sea, súper bien. Y trabajaba Súper bien. poquitísimas horas porque encima era un tema de Qué bueno. distinto y demás, pero que echaba 4 horas por las tardes. Claro, sí, total. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el recorrido? Es decir, vale, tú tuviste esta primera oportunidad y cómo fue que encuentras la siguiente, ¿no? Porque yo siento que en el mundo del closing hay mucha gente que cuando entra se engancha a la primera oportunidad y le da miedo pasar a otra por miedo a cambiar, por miedo a que no sea suficientemente buena y terminan en una oportunidad mediocre por miedo, ¿no? Por lo mismo que no avanzaban antes. ¿Cómo pasaste a esa segunda oportunidad? Sinceramente, como que se fueron dando las cosas. Lo que es el tema de oportunidades, hay muchísimas. Es decir, está también el canal de oportunidades, pero es que no solamente eso dentro de Authentics, sino una vez que empiezas a moverte dentro de todo lo que es este mundo, te das cuenta de que es al contrario, hay escasez de closer, es decir, hay escasez de este rol. Y llega el momento en el que tú eres el que dices, mira, es que no me interesa este nicho, no me interesa trabajar de este sector, no me interesa trabajar con esto, con lo otro. Entonces yo realmente cambié de proyecto porque vi que tenía otras condiciones, me gustaba mucho más lo que estaba haciendo y de hecho creo que fue el segundo mes que no me terminaba de convencer lo que estaba haciendo, cambié y todavía a día de hoy sigo en ese mismo proyecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y has sentido que entre proyecto y proyecto te has quedado como, perdón la expresión, ¿no? Pero con el culo al aire, decir, ok, vale, no tengo nada, o realmente has sentido como que te has podido enganchar bien y te has sentido seguro por ese lado, o cómo ha sido? Sí, no diría que la expresión de esa con el culo al aire, al contrario, es decir, al final el método es el mismo porque trata de hablar con personas. Entonces, entender qué es lo que les está pasando y cómo el servicio que tú ofreces les puede ayudar o no, y simplemente ver si se les puede ayudar, y tu trabajo realmente es ese, discernir y ayudar a la persona a tomar esa decisión, ¿no? Pero únicamente es entender qué es exactamente lo que estás ofreciendo y qué tipo de perfil es al que tú puedes ayudar o no con lo que estás haciendo como tal. Totalmente. Abraham, ahí me gustaría que hemos hablado un poco a rasgos generales de lo que es Authentics, ¿no? Pero sí que me gustaría que pudieras destacar dos cosas de lo que es Authentics en sí, la formación. Vale. Dos cosas que destacaría de todo el proceso de aprendizaje, de desarrollo: la implicación por parte de todo el equipo, tanto tú, Claudia, como el resto de miembros de la comunidad, ¿no? Siempre hay respuesta a todo. A cualquier momento siempre tienes a alguien que está ahí pendiente para resolver, y eso en todo lo que es el progreso pues facilita muchísimo las cosas.
Y también la parte de la claridad. En cuanto a yo que no tenía ni idea de nada de todo esto, entendí las cosas muy rápido y está todo explicado de tal manera que se facilita la comprensión. Sí, totalmente, yo coincido totalmente. Al final tenemos una comunidad que, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que es súper rica, no tan solo en interacción, sino en valores humanos, que al final yo creo que eso es lo que marca una diferencia total. Ahora, simplemente por aportar un poco de claridad, no hemos hablado de que tuviste la primera oportunidad al mes y medio, 2 meses de haber entrado a Authentics, después tuviste esa segunda oportunidad. ¿Es en la que estás actualmente o fue otra? O sea, me gustaría que trascendiéramos al punto en el que estás hoy. Vale. Ahora mismo, ¿no? ¿Cómo nos encontramos ahora, no? ¿A eso te refieres? Sí. Bien. Y también, perdona, Sí. dejar claro si fue, o sea, a cuántas oportunidades estuviste de la definitiva, ¿no? Como de la que estás hoy, a nivel como más estable, por decirlo de algún modo. ¿Fue la segunda o qué? Sí, empecé en el primer proyecto y a la segunda directamente ya de momento estoy contento, ¿no? Donde estoy, creo que no me vaya a mover en mucho tiempo. Es verdad que también he participado de lanzamientos que han estado ahí de por medio, periodos muy cortitos, pero sí que ahora mismo, ¿no? La situación actual que tenemos, trabajo al 100% como closer dentro de este proyecto y oficialmente podría decir que cumplí el objetivo de alcanzar ese estilo de vida de, oye, yo soy dueño del tiempo que tengo. Sí, obviamente que hay que trabajar, ¿no? Pero no respondo ante nadie oficialmente que me diga que trabajo de tal hora a tal hora, ni qué día. Es decir, tú eres autónomo en ese sentido. Total, además yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Que al final hay que trabajar, obviamente hay que trabajar. Yo creo que con tantas cosas que hay online hoy en día es como que se piensa automáticamente que no, que tienes que manifestar tu vida y ya, que llegue con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y realmente para que las cosas se muevan hay que meter trabajo y eso es así. Y si no te gusta, entonces te puedes salir directamente del testimonio porque esto no es para ti. Y Abraham, actualmente, si puede ser, al menos dinos un rango, ¿en qué números te estás moviendo mensualmente? ¿Cuánto estás generando más o menos al mes? Sí. Cabe destacar que el proyecto en el que estamos sigue en proceso de desarrollo. Fue un proyecto que empezó nuevo, es decir, de hecho yo fui el primer closer que empezó dentro de todo el proyecto. Y estos últimos 3 meses, por ejemplo, de media, sí que se han generado más de 2.000 euros. Buenísimo, buenísimo. Bueno, genial. Cada mes, obviamente. Felicidades, No del felicidades por ese lado porque te lo has currado muchísimo y al final, bueno, no sé cómo es el dicho, quien la sigue la consigue, ¿no? Sí, 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 es sí. así. Soy malísimo para los dichos. Pero bueno, genial por ese lado. Y me gustaría que pudieras aportar algo más a la persona que nos está escuchando y es, ¿qué le dirías a alguien que no la tiene clara, pero sabe que quiere un cambio de camino? ¿Qué le dirías? Que salte porque yo por lo menos soy de las personas que siempre piensan en que más vale intentarlo y oye, salí de dudas, no me gustó, me equivoqué. De hecho a mí me pasó un poco con la carrera, que quedarte con las ganas y decir qué me estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué no estoy viviendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Por miedo a intentarlo, por miedo a decir, oye, ay, es que no lo sé. No, se salta, se tiene el objetivo claro y se persigue hasta que se consigue, ¿no? Como acabas de decir. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues Abraham, ¿te gustaría comentar o aportar algo más? Sobre todo agradecido, Claudia, con todo el proceso, todo lo que has estado ahí al pie del cañón siempre, oye, día tras día, todos los roleplays, el seguimiento que hemos estado haciendo y darte gracias porque tú has sido un pilar fundamental de todo este proceso, ¿no? De todo lo que hemos conseguido a día de hoy y nada, enormemente agradecido. No, yo sí que estoy enormemente agradecida por cómo te has comportado tú en calidad de alumno, ¿no? De decir, jolín, ese compromiso, ese estar ahí cuando es mutuo, realmente cambia por completo y hay un respeto mutuo por el tiempo y la energía de cada uno, que al final es nuestro activo más preciado. Así que nada, vamos a ir cerrando por aquí. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Si realmente estás pensando en tomar ese camino, no dudes en escribirme un mensaje por directo de Instagram y charlamos tranquilamente acerca de tu situación y vemos si hace sentido que trabajemos juntas o no. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.